Capítulo 11. Gal Winnan contemplaba las brillantes maderas de la cubierta del yate. La madera y los picaportes de bronce le daban la sensación aguda de lo que los rodeaba, las millas de espacio llenas de sol, entre extensiones ardientes de cielo y océano. Era febrero y el yate estaba detenido, con las máquinas inmóviles, en el sur del Pacífico. Se apoyó en la barandilla y contempló a Rourke en el agua. Rourke nadaba de espaldas, con el cuerpo extendido en línea recta, los brazos estirados, cerrados los ojos. Lo tostado de su piel implicaba un mes de días semejantes a aquel. Winnan se dijo que era así como le gustaba medir el espacio y el tiempo, por el poder de su yate, por lo de la piel de Rourke o por lo quemado de sus propios brazos que había extendido sobre la barandilla. No viajaba en su yate desde hacía varios años y había querido que Rourke fuese el único invitado. Dominique se había quedado. Winnan le había dicho: «Se está matando, Howard. Ha estado marchando a un ritmo que no puede aguantar. Desde Monadnock, ¿no es así? Tendría ahora el valor de realizar el acto más difícil para usted, el de descansar». Se quedó sorprendido cuando Rourke lo aceptó sin discutir. Rourke se rió. «No huyo de mi trabajo, si eso es lo que lo sorprende. Sé cuándo tengo que dejar, pero no dejo hasta que esté terminado. Sé que me he cedido. He estado gastando demasiado papel últimamente y haciendo malos trabajos. Muy a menudo le salen malos proyectos. Probablemente más a menudo que a cualquier arquitecto y con menos excusa. La única diferencia es que mis fracasos terminan siempre en el cesto de los papeles. Le anuncio que estaremos fuera unos 2 meses. Si a la semana empieza a lamentarse y a añorar la mesa de dibujo, como todos los hombres que nunca han aprendido a haraganear, no lo traeré de vuelta. Soy el peor dictador a bordo de mi yate. Tendrá todo lo que se pueda imaginar, menos papel y lápiz. No le dejaré siquiera libertad de hablar. Nada de mencionar vigas, materiales plásticos u hormigón armado, cuando esté a bordo. Le enseñaré a comer, a dormir y a vivir como si fuera el millonario más indigno. Me gustaría intentarlo. El trabajo de la oficina no requería la presencia de Rourke en los meses próximos. Los trabajos que había empezado estaban concluidos. Las 2 nuevas obras encargadas no iban a ser comenzadas hasta la primavera. Había hecho todos los bosquejos que Ketty necesitaba para Cortlandt. La construcción aún no había empezado. Antes de hacerse a la vela, un día, a fines de diciembre, Rourke fue a echar una ojeada al lugar destinado a Cortlandt Homes. Estuvo como espectador anónimo entre un grupo de holgazanes curiosos. Estuvo allí observando el vaho que producían las palas al cavar la tierra, preparándola para los cimientos verdaderos. East River era una banda amplia de agua negra y perezosa, y más allá, envueltas en bruma y copos de nieve, las torres de la ciudad aparecían suavizadas como en una acuarela morada y azul. Dominique no protestó cuando Winnan le comunicó que iba a hacer un crucero en compañía de Rourke. «Adorada, tú comprendes que eso no significa que huyo de ti. Necesito huir de todo, nada más. Estar con Rourke es igual que estar solo, solamente que con más paz. Haces bien, Gal. No importa. Dominique, creo que estás celosa. Es maravilloso. Si eso te causa celos, estoy más agradecido a Rourke que nunca». El yate partió hacia fines de diciembre. Rourke observó, sonriendo con sarcasmo, el desengaño de Winnan cuando vio que no necesitaba imponer ninguna disciplina. Rourke no habló de edificios,
Durante horas yacía tendido al sol en cubierta y haraganeaba como un experto. Hablaban poco. Había días que Winand no podía recordar qué frases habían cambiado. Le daba la impresión de que no habían hablado nunca. La serenidad de ambos era el mejor medio de comunicación. Aquel día se habían zambullido juntos a nadar y Winand había sido el primero en subir. Estaba en la barandilla observando a Rourke en el agua y pensó en el poder que en aquel momento tenía. Podía ordenar que el yate empezara a navegar dejando al muchacho pelirrojo entre el sol y el océano. Aquel pensamiento le produjo placer, una sensación de poder y el sentido del sometimiento a Rourke, ya que ninguna fuerza concebible hubiera podido obligarle a ejercer tal poder. Todos los agentes físicos estaban de su parte, unas contracciones de las cuerdas vocales para dar la orden y la mano de alguien que abriera una válvula, y la obediente máquina se alejaría. Se dijo, no es una decisión moral ni el mero horror al acto. Se puede abandonar, de un modo concebible, a un hombre, si el destino de un continente depende de él. Pero nada podía hacer que abandonara a aquel hombre. El Gal Winand era el impotente en aquel instante, con el sólido tablaje de la cubierta bajo sus pies. Rourke, nadando como una madera flotante, tenía un poder mayor que la máquina que funcionaba en el vientre del yate. Rourke volvió a trepar al barco. Winand contemplaba el cuerpo de Rourke y los hilos de agua que corrían por sus planos angulosos. Cometió un error en el templo de Stoddard, dijo. La estatua debería haber sido la suya, no la de Dominique. No. Yo soy demasiado egoísta para eso. ¿Egoísta? Un egoísta hubiera hecho eso. Usted le da a las palabras un sentido extraño. Es el sentido exacto. No quiero ser símbolo de nada. Soy nada más que yo mismo. Tendido en una silla, en la cubierta, Winand contemplaba con satisfacción la linterna, un disco de vidrio mate y la mampara que estaba detrás de él. Separaba el negro vacío del océano y lo aislaba por medio de sólidos muros de luz. Oía el ruido del motor del yate y sentía en su rostro el aire cálido de la noche. Rourke estaba delante, en la barandilla, una alta y blanca figura recostada contra un espacio negro. Tenía levantada la cabeza tal cual Winand lo había visto en el edificio en construcción. Sus manos se aferraban a la baranda. Las mangas cortas de la camisa dejaban los brazos, líneas verticales de sombras, bajo la luz. Howard, esto es lo que yo quería, tenerlo conmigo. Ya lo sé. ¿Sabe realmente de qué se trata? Es avaricia. Soy un avaro con respecto a dos personas, usted y Dominique. Soy un millonario que no ha poseído nada. ¿Se acuerda lo que le dije de mi propiedad? Soy como un salvaje que ha descubierto la idea de la propiedad privada y la ataca a ciegas. Es divertido. Piense en Eswastuji. ¿Por qué en Eswastuji? Quiero decir en las cosas que él predica. Me he estado preguntando últimamente si él comprende lo que está defendiendo. El altruismo en sentido absoluto. Eso es lo que sí yo. ¿Sabe él que yo soy la forma de su ideal? Por supuesto, él no probaría mis motivos, pero los motivos no alteran nunca los hechos. Si es verdadero altruista, tiene que serlo en un sentido filosófico, más allá del dinero, que me mire a mí. Nunca he tenido nada. Nunca he querido nada. No he dado un comino en el vasto sentido que Tuji podría esperar. Me formé yo mismo de un modo barométrico, bajo la presión de todo el mundo. La voz de las masas me empujó hacia adelante y hacia atrás. Naturalmente, reuní una fortuna en el proceso.
¿Cambia eso la realidad intrínseca del hecho? Suponga que hubiese regalado cada moneda que he ganado. Suponga que no hubiera querido apoderarme de un solo centavo, que lo hubiese destinado, por puro altruismo, al servicio del pueblo, para dar mayor placer al mayor número, para expresar las opiniones, los deseos, los gustos de la mayoría que me votó con su aprobación y me apoyó libremente en la forma de un voto de 3 centavos que dejaban caer en las urnas de los kioscos de diarios de las esquinas, cada mañana. Los diarios de Guinan durante 31 años han representado todos menos a Gal Guinan. Y borré mi yo de la existencia en una forma en que ningún santo lo hizo jamás en ningún claustro. Sin embargo, la gente me llama corrompido. ¿Por qué? El santo en un claustro sacrifica todas las cosas materiales. Paga un precio pequeño por la gloria de su alma. Llena de tesoros su alma y renuncia al mundo. Pero yo, en cambio, tuve automóviles, pijamas de seda, una casa en la cima de un rascacielos y leí mi alma al mundo. ¿Quién se sacrificó más, si el sacrificio es el testamento de la virtud? ¿Quién es el santo real? Gal, nunca pensé que admitiera tales cosas respecto a usted. ¿Por qué no? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Quería el poder sobre el alma colectiva y lo obtuve. Una alma colectiva. Es un concepto vago, pero si alguien quiere verlo concretamente que tome un ejemplar del New York Van Neff. Sí. Por supuesto que Tuji me diría que eso no es lo que él entiende por altruismo. Pero si uno decide vivir para los otros, o halaga a todo el mundo, y entonces le llaman corruptor, o bien impone a todos, por la fuerza, su propia idea del bien. ¿Puede considerarlo de otra forma? No. ¿Qué queda entonces? ¿Dónde empieza la decadencia? ¿Que empieza donde el altruismo termina? ¿Ve usted lo que yo quiero? Sí, Gail. Winanda advirtió que la voz de Rourke demostraba un disgusto que casi sonaba como si fuera tristeza. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene ese tono? Lo siento. Perdóneme. Es algo en que justamente pensaba. Estaba meditándolo desde hace mucho tiempo y, particularmente, en estos días, cuando me tendía sobre la cubierta y me pasaba todo el día sin hacer nada. Pensando en mí, en usted entre muchas otras cosas. ¿Qué ha decidido? Yo no soy altruista, Guy. No he sido nada para los otros. No se preocupe por mí. Me he vendido a mí mismo, pero no he tenido ilusiones acerca de ello. Nunca he llegado a ser un Albas Carret. Él cree, en realidad, en todas las cosas que el público cree. Yo desprecio al público. Esa es mi única vindicación. He vendido mi vida, pero en precio, el poder. Nunca lo he utilizado. No he podido concederme un deseo personal. Pero ahora soy libre. Ahora lo puedo emplear en lo que yo quiera. Para lo que crea. Para Dominique. Para usted. Lord se volvió. Cuando miró de nuevo a Winand, contestó solamente. Eso espero, Gale. ¿Qué ha estado pensando en todo este tiempo? En el principio que hay detrás del decano que me echó de Stanton. ¿Qué principio? El que destruye el mundo. De lo que hemos estado hablando. Del verdadero altruismo. ¿No existe el ideal del cual hablan ellos? Ellos no tienen razón. Existe, aunque no en la forma que ellos se imaginan. Es lo que no he podido comprender en la gente durante mucho tiempo. Ellos no tienen personalidad. Viven en otros.
Viven una vida de segunda mano. Observe a Peter Keating. Mírelo usted. Yo odio sus porquerías. He observado lo que queda de él y me ha ayudado a comprender. Está parando el precio y se pregunta por cuál pecado cometido y se dice a sí mismo que ha sido demasiado egoísta. ¿En qué acto o en qué pensamiento suyo ha sido el mismo? ¿Cuál fue su objeto en la vida? La grandeza a los ojos de los demás. La fama, la admiración, la envidia, todo lo que procede de los demás. Los demás le dictaron convicciones, pues él carecía de ellas, se satisfizo con que los demás creyesen que las tenía. Los demás constituyeron su móvil poderoso y su principal interés. No quería ser grande, sino que lo creyesen. No quería ser arquitecto, sino que lo admirasen como tal. Pidió prestada a los otros para impresionarlos. Ese fue su altruismo real. Traicionó a su yo y se dio por vencido, pero todo el mundo lo llama egoísta. Sí. Y no es la raíz de toda acción despreciable. No es egoísmo, sino precisamente la ausencia del yo. Mírelos. El hombre que engaña y miente, pero que conserva una fachada respetable. Él se sabe es honesto, pero los otros creen que es honesto, y de eso deriva su propio respeto, de segunda mano. Un hombre que adquiera crédito por una obra que no le pertenece. Se sabe mediocre, pero es grande ante los ojos de los demás. El desventurado frustrado que profesa amor hacia el inferior y se adhiere a aquellos menos dotados para establecer su propia superioridad por comparación. Un hombre cuyo único objeto es hacer dinero. Pero el dinero es solo un medio para un fin determinado. Si un hombre lo quiere para un propósito de orden personal, para invertirlo en la industria, para crear, para estudiar, para viajar, para gozar del lujo, resulta completamente moral. Pero los hombres que anteponen el dinero van mucho más allá. El lujo personal es un empeño limitado. Lo que ellos quieren es orientación, para demostrar, para pasmar, para obsequiar, para impresionar a los otros. Son imitadores. Si yo fuera el Swarstugi habría dicho, está mostrando un caso contra el egoísmo, no actúan todos esos conmóviles egoístas, para sobresalir, para ser queridos, para ser admirados. Por lo demás, al precio de su propio respeto. En el reino de la mayor importancia, en el reino de los valores, de los juicios, del espíritu, del pensamiento, colocan a otros sobre sí mismos tal como los altruistas exigen. Un hombre verdaderamente egoísta no puede sentirse afectado por la aprobación de los demás. No la necesita. Creo que Tuji comprende eso. Eso es lo que lo ayuda a difundir su viciosa tontería. Exclusivamente la cobardía y la debilidad. Es muy fácil recurrir a los otros. Es muy difícil depender de la obra de uno mismo. Uno puede fingir virtudes ante un auditorio, pero no las puede fingir ante los propios ojos. Suyo es el juez más estricto. Huyen de él. Se pasan la vida huyendo. Es más fácil donar unos miles de dólares para beneficencia y considerarse generoso que basar el respeto propio en realizaciones personales. He ahí lo mortífero de esos individuos. No les interesan hechos, ideas, trabajo. Solo les interesa la gente. No se preguntan, ¿es verdadero esto? Se preguntan, ¿es esto lo que los otros creen que es verdadero? No juzgan, repiten. No hacen, pero dan la impresión de que hacen. Crean, se exhiben. No tienen pericia, sino amistades.
No tienen méritos, sino influencias. ¿Qué sucedería en el mundo sin aquellos que hacen, piensan y producen? Esos son los egoístas. No piensan a través de otro cerebro ni trabajan por intermedio de otras manos. Cuando suspenden su facultad de juicio independiente, suspenden la conciencia. Detener la conciencia es detener la vida. Los que oran por segunda mano no tienen sentido de la realidad. Su realidad no está en el interior de ellos mismos, sino en esa parte que separa un cuerpo humano de otro. No como una entidad, sino como una relación anclada en la nada. Eso es lo que me detiene siempre que debo estar frente a un comité. Frente a los hombres sin un yo. A la opinión sin proceso racional. El movimiento sin freno ni motor. El poder sin la responsabilidad. Los secundadores actúan, pero la fuente de sus acciones está esparcida en otra persona viviente. Está en todas partes y en ninguna parte y no se puede razonar por ellos. No están abiertos para escuchar la razón. No se les puede hablar porque ellos no pueden oír. Se es procesado por un tribunal ausente. Una masa ciega que ataca a ciegas. Stephen Mallory no podía definir a ese monstruo, pero lo conocía. Es la bestia babeante que él teme. Creo que sus secundadores comprenden esto. Advierta cómo aceptarían cualquier cosa menos a un hombre que está solo. Lo reconocen enseguida. Por instinto. Hay un odio especial, insidioso para él. ¿Perdonan a los animales? ¿Admiran a los dictadores? El crimen y la violencia constituyen un lazo. Una forma de mutua dependencia. Necesitan lazos. El hombre independiente los destruye porque no existen en él. Advierta el resentimiento maligno que hay contra cualquier idea que proponga independencia. Advierta la malignidad que hay contra todo hombre independiente. Mire hacia atrás, en su propia vida, Howard, recuerde la gente que conoció. Ellos no le ignoran. Tienen miedo. Usted es un reproche para ellos. ¿Eso quiere decir que siempre queda en ellos algún vestigio de dignidad? Son todavía seres humanos. Pero se les ha enseñado a buscarse a sí mismo en los otros, porque nadie puede realizar la humildad absoluta que significaría no estimarse a sí mismo en ninguna forma. No sobreviviría. De manera que después de haber sido instruidos durante siglos en la doctrina de que el altruismo es el ideal básico, los hombres lo han aceptado en la única manera que podía ser aceptado. Buscando la estima personal a través de los otros. Viviendo de segunda mano. Y esto ha abierto el camino para toda clase de horrores. Ha llegado a constituir una terrible forma de egoísmo que un egoísmo verdadero no podría haber concebido. Y ahora, para curar a un mundo que perece por el altruismo, se nos pide que destruyamos la personalidad. Escuche lo que se predica hoy. Mire a todos los que nos rodean. ¿Se ha preguntado por qué sufren, por qué buscan la felicidad y no la encuentran? Si cualquier hombre se detiene para preguntarse si alguna vez ha tenido un verdadero deseo personal, encontraría la respuesta en sí mismo, advertiría que todos sus deseos, sus esfuerzos, sus sueños o ambiciones están motivados por otro hombre. No lucha ni siquiera por la riqueza material, sino por el prestigio. Para tener un sello de aprobación, no para sí mismo. No puede decir de una sola cosa, esto es lo que yo quería porque lo quería, no para que mis vecinos estén con la boca abierta ante mí. Entonces se pregunta por qué es desdichado. Se ha privado de todas las formas de felicidad. Nuestros momentos más grandes son personales, motivados por nosotros mismos.
Las cosas que son sagradas o preciosas para nosotros son las que apartamos de la promiscuidad. Pero ahora se nos enseña a arrojar a la luz pública y al beneficio común todas las cosas que están dentro de nosotros. Buscan la alegría en los vestíbulos donde se reúne la gente. Ni siquiera contamos con una palabra que designe esa calidad de la cual estoy hablando, esa autosuficiencia del espíritu humano. Es difícil llamarla egoísmo o egotismo. Esas palabras han sido pervertidas, han venido a significar Peter Keating. Gail, creo que el único mal de la tierra está en colocar el interés fundamental en los otros hombres. Yo siempre he exigido cierta calidad en la gente que me busca. Según eso he elegido a mis amigos. Ahora sé en qué consiste. En un yo que se satisface a sí mismo. Ninguna otra cosa interesa. Estoy contento de que admita que tiene amigos. Hasta admito que los quiero. Pero no podría quererlos si fuesen mi razón principal de vivir. ¿Se ha dado cuenta que a Peter Keating no le ha quedado un solo amigo? ¿Sabe por qué? Si uno no se respeta a sí mismo, mal puede tener afecto y respeto por los otros. Que se vaya al diablo Peter Keating. ¿Estoy hablando de usted y sus amigos? Gail, si este barco se estuviera hundiendo, yo haría mi vida por salvar la suya. No porque fuera un deber, sino porque lo quiero por razones y normas que me son propias. Yo moriría por usted, pero no podría ni querría vivir para usted. Howard, ¿qué razón o norma le hace decir eso? Rourke lo miró y se dio cuenta de que había dicho algo que no hubiera querido decir. Que no ha nacido para ser un segundón, respondió. Winnan se sonrió. Escuchó la frase y no dijo nada. Después, cuando Winnan bajó al camarote, Rourke se quedó solo en la cubierta. Se quedó apoyado en la baranda, escrutando el océano, la nada. Entonces se dijo, no he mencionado al peor de todos, al hombre que va detrás del poder.